Hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más en este intento de podcast que hacemos con David. Hoy es un día especial porque tenemos nuestra primera invitada, alguien bastante especial, que es Miriam Patricia Janeta Paucar, que pues es una nutricionista dietista por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Aparte tiene un máster en nutrición clínica por la Universidad de Guayaquil. Entre su experiencia profesional, entre otras cosas, ha ejercido como docente en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. También ha hecho gerencia nutricional en el Hospital Carlos Andrade Marín y ha trabajado en nutrición comunitaria para la Fundación de Desarrollo Integral de la Niñez, la Juventud y la Familia, y también para ONG Ayuda en Acción. Y actualmente es nutricionista clínica en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito, que creo que es el hospital más grande de especialidades. ¿Puede ser así, Miriam? Exactamente, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, entre otras cosas, tiene unos valores como responsabilidad, creatividad, iniciativa y lo que me ha llamado a mí la atención que tiene puntualidad. Eso en nuestra cultura es muchísimo valor. Ese es de los valores más importantes que he visto. Y también me ha llamado la atención que usted habla quichua nativo. ¿Es así? Hablar exactamente no lo hablo, pero sí lo entiendo. ¿Lo entiende? Bueno, pues Lo entonces entiendo. podemos decir buenos días, Alipunja, Causanguichu. Allí. ¿Es decir? O quizás en el contexto de Ecuador tendríamos que decir allí tutamanda o no. Exactamente, está muy bien ahí. Bueno, Conoce muy bien. bueno, he hecho los deberes. Ha Entonces, hecho. bueno, tenemos el honor de tener aquí a Miriam, una experta en nutrición clínica, sobre el tema que vamos a hablar, que es sobre cirugía bariátrica. Exactamente, ¿verdad, David? Hola Daniel, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Mirin? Un gusto estar nuevamente en este espacio. Para mí un placer, un regocijo tener en este espacio a Miri, una persona, una profesional, la carreta cabal, que con hartos conocimientos, como tú lo acabas de decir. Y nada, sacar el máximo provecho de lo que Miri y su experiencia nos puede dar a los que nos escuchan y nos ven. Bueno, yo de antemano, Miriam, le quiero pedir disculpas si digo por ahí alguna cosa que no está bien, no lo hago de mala fe, pero vamos a intentar hacerlo bien y vamos, si no les importa, vamos de una a lo que importa, ¿no? A lo que venimos a tratar, para no ser tan aburridos y directos. ¿Les parece? Hacemos, vámonos. Bueno, Miriam, entonces, ¿qué nos podría decir de las cirugías bariátricas? ¿De qué tratan las cirugías bariátricas? Bueno, muy buenos días con los televidentes o con las personas que nos vayan a escuchar. Vamos a hacer como que un conversatorio y espero que poder llegar, digamos, a los conceptos más básicos del tema de lo que es la cirugía bariátrica. A ver, entendamos que como cirugía bariátrica es como un tratamiento para la obesidad mórbida que tiende a ser esta efectiva a largo plazo, ¿ya? Pero no está libre de complicaciones y generalmente esto conduce como que a una mejoría o a una resolución de ciertas complicaciones que vienen asociadas a la obesidad. En este caso, podrían ser que está incluida una diabetes tipo 2, puede estar incluida una hipertensión, una enfermedad del hígado graso, puede existir también infertilidad que está asociada a la obesidad y teniendo este tipo de cirugías vamos a lograr como que reducir cierto grado de mortalidad en este tipo de pacientes. Hay que también tener en cuenta que después de este tipo de cirugías bariátricas, además de aumentar la saciedad y lograr reducir los niveles de hambre, se observa un cambio marcado en la elección de los alimentos. Los pacientes generalmente ya informan un cambio en su preferencia de alimentos y que se alejan de los alimentos con alto contenido de azúcar y grasa y que comúnmente tienden a causar ciertas aversiones en este tipo de pacientes. Eso más que todo como un concepto breve, básico de lo que es una cirugía bariátrica. Y propiamente dicho, o sea, bueno, me han contado muchísimos beneficios que tiene esta cirugía y para casos muy, muy especiales y concretos de obesidad y muchos otros problemas que acarrea aquello. ¿Qué se hace en la cirugía bariátrica? ¿Qué parte de nuestro cuerpo se interviene y cómo se interviene? Claro, generalmente hay varios tipos de intervenciones quirúrgicas
pero las que más comunes o las que más existentes actualmente es que se realizan con frecuencia es el bypass gástrico en Jede-Rose y la gastrectomía en manga o manga gástrica que se la conoce. Ambos procedimientos generalmente producen una pérdida de peso significativa y que esta tiende a ser sostenida en el tiempo. Ya, en este caso, como una gastrectomía en manga, esta se caracteriza porque se tiende a extirpar parte del estómago, convirtiéndolo como un tubo estrecho, generalmente como una manga. Se le denomina manga porque generalmente se forma como una manga, ya, que tiende a ser larga y generalmente se asemeja a un plátano. Ok. Ajá, entonces, en este tipo de cirugías, el intestino delgado no se ve alterado. Vale, ¿ya? entonces yo puedo, mal dicho, no sé si está mal dicho, pero yo puedo entender, he escuchado algunas veces que se puede hacer una reducción de estómago. Sí, puede ser una reducción de estómago. Generalmente en este tipo de cirugías tiende a reducirse del 75 al 80% del estómago. Entonces, ¿literalmente se corta el estómago? Sí, es parte de la cirugía, de la intervención quirúrgica, se reduce del 75 al 80% del estómago. Ok, y lo que es el bypass gástrico. Ya. Bueno, continuando con, para Siga, culminar, perdón por interrumpirle. Ajá, y para culminar lo que es la gastrectomía, entonces queda una bolsa o una funda, digamos que pequeña, que va a contener menos alimentos y por lo tanto se reduce el número de comidas consumidas y los pacientes ya se sienten menos hambrientos, digamos así, se tienden ya a llegar a tener su saciedad completa. ¿Ya? Mire qué curioso y bueno, como vamos a decir, no sé si anécdota, pero comentario, vuelta en el mundo quizás del gimnasio y eso, donde necesitas hacer superávit calórico, se tiende a comer más porque tienes que lograr ese superávit calórico. Exacto. Y ahora intentamos reducir. Es curioso cómo cambian, dependiendo de los objetivos que tú tengan, cambian las relaciones con otros. Bueno, pero yo puedo sacar como conclusión que de acuerdo al tamaño de mi estómago también influye en la cantidad de alimentos que necesita mi cuerpo para lograr la saciedad. Eso me parece interesante. Y ahora bien, el bypass gástrico, ¿de qué más o menos trata? Sí, el bypass gástrico es una de las cirugías también quirúrgicas que se utilizan con mayor frecuencia, en donde en este tipo de cirugías, digamos que una parte del estómago ya se separa del resto del aparato digestivo, digámoslo así, y donde se crea una pequeña bolsa o conocida como un pouch gástrico. Este tipo de pouch gástrico va a tolerar aproximadamente, algunas bibliografías nos dicen de 15 a 20 ml, otras bibliografías nos dicen de 15 a 30 ml. Esta información siempre se tiene que tener como que en concordancia con el cirujano para nosotros los nutricionistas dietistas saber la cantidad de pouch gástrico que quedó para el paciente. Esta bolsita que se queda, esta de pouch gástrico, se conecta con la parte inferior del intestino delgado, ¿ya? Y genera como que una disposición en una forma de Y. Por eso se le conoce como un bypass gástrico en Jede-Rose, ¿ya? Y el resultado es que se evita que el paso por algunas de las partes del estómago y del intestino delgado. Sin embargo, en esta parte hay jugos procedentes del aparato digestivo, como los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas, estas que generalmente sí se van a seguir mezclando con los alimentos, permitiendo que al organismo tratar de como que absorber vitaminas y reduciendo el riesgo de carencias nutricionales. No sé si estuvo bien claro en esa parte de la explicación. Exactamente. Y para decirle que quedó claro, vamos a decirlo que en el bypass gástrico quirúrgicamente nos hacen un atajo, nos hacen una vía B, por decirlo así, un pequeño ahí, un chaquiñán, vamos a decirlo así, para nosotros pasar, para que los nutrientes y cierto alimento pase por ahí, para que haya una absorción directa. Bastante interesante. ¿Hay alguna otra intervención aparte de esas dos bastante populares? Esas son las que generalmente se más manejan y hay que tener en cuenta que la manga gástrica tiende a ser una técnica quirúrgica más restrictiva y el bypass gástrico en Jede-Rose esta viene a ser restrictiva y mal absortiva por el tipo o por la técnica de cirugía que se usa. Ok, listo. Pues ya más o menos en una primera instancia me respondió una pregunta que tenía
de a qué tipo de pacientes va dirigido esta intervención. O sea, clínicamente correcto, por decirlo así. O sea, no bajo el criterio que tengan las personas, sino bajo qué criterio clínico deben estas personas, qué personas deberían someterse a estas cirugías. Claro, uno de los criterios como que básicos o que se debe considerar en este tipo de cirugías es que el paciente debe presentar un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos sobre metros cuadrados. Este tipo de pacientes pueden o no tener comorbilidades, ya serían como que candidatos a este tipo de cirugías, ¿ya? O a su vez, si el paciente presenta un índice de masa superior a 35 con una o más comorbilidades, también podría ser candidato a este tipo de cirugías. ¿Cuáles serían estas comorbilidades que generalmente existen? Actualmente tenemos la diabetes tipo 2, puede ser la hipertensión arterial, pueden ser pacientes que presentan dislipidemias, el SAOS, que se conoce como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el gastroesofágico, conocido como ERGE, el asma o enfermedades articulares severas, enfermedades venosas, inclusive se habla sobre la incontinencia urinaria y generalmente también puede recurrirse a aquellos pacientes que presentan trastornos psicológicos que estén relacionados con la obesidad. Ok. Estos serían los criterios. Tal vez resistencia a la insulina la mencionó. ¿Eso? Generalmente en diabetes no se habla mucho de la resistencia a la insulina, sino que se tiene que observar digamos, un índice de masa corporal mayor a 35 más comorbilidades. Si es un paciente que tal vez tenga un índice de masa corporal de 29, que nos indica que es sobrepeso y resistencia a la insulina, este manejo se podría dar con los tratamientos convencionales, con dieta, medicación, tratamiento farmacológico, se podría regular y mejorar esta parte. Ok, listo. O sea, es para personas que tienen un grado de obesidad y que tienen unos síntomas que ya impiden su salud debido a este sobrepeso exagerado, ¿no? Básicamente. Bueno, eso es lo que nos dice el criterio clínico correcto, y la sociedad quizás asume estas cirugías de otra manera, bajo otros criterios. Claro, es como que justamente el mismo ejemplo que usted me decía, como que resistencia a la insulina. Hay pacientes, digamos, que a pesar de que tienen un índice de masa corporal, digamos, de 25, de 23 que nos dicen que es normopeso y que a pesar de eso tienen resistencia a la insulina, este tipo de pacientes creen o que pueden ser candidatos de este tipo de cirugías. Entonces, siempre se debe considerar los criterios técnicos, las condiciones del paciente para que puedan ser aptos para este tipo de cirugía. No cualquier tipo de paciente puede ser intervenido quirúrgicamente o beneficiarse de este tipo de cirugías. Ok, entonces yo puedo entender que la visión clínica de la intervención es la que usted menciona, que tiene que tener cierto grado, y quizás la sociedad puede ser que esté tomando en cuenta este tipo de intervenciones como algo más bien estético, como una cirugía estética en vez de clínica. Exacto, sí. Siempre se debe tener en cuenta que para que un paciente sea escogido para este tipo de cirugías, tiene que ser intervenido por un grupo multidisciplinario, donde incluye el anestesiólogo, donde incluye el endocrinólogo, el cirujano, el deportólogo, nutricionista, el psicólogo, psiquiatra. Ok. En donde todos darán su criterio y aceptarán que el paciente sí es candidato a un tipo de cirugía. Ok, hace un tiempo yo le contaba a David que yo conocí a una persona hace mucho, mucho tiempo de que iba a ser, por lo que entiendo, una reducción de estómago, vamos a decirlo así, que era de esta manga gástrica que me comentaba usted. Y me acuerdo que él ya estaba bastante delgado a como yo lo conocía. Entonces él me dijo, no, primero tengo que bajar de peso para yo poder entrar al quirófano, porque así como estaba no puedo entrar. Entonces, mi pregunta en base a eso es, ¿los pacientes tienen que cumplir algunos requisitos clínicos antes de poder entrar a esta intervención? Claro, sí. Lo que nos recomiendan las guías y lo que se le recomienda también al paciente en las consultas es que debe existir una pérdida de peso del 10% de pérdida de peso con su peso inicial, o a su vez que si se le realiza una bioimpedancia donde existe una pérdida de peso de alrededor de 3 kilogramos de grasa. Hay otras bibliografías que también nos dicen del 5% del peso inicial.
en donde como nutricionistas se realiza un examen clínico completo y una evaluación nutricional, en donde nosotros como nutricionistas utilizamos los métodos para llevar a cabo la análisis nutricional, que le llamamos, es poder utilizar, digamos, dos métodos, que es el recordatorio de 24 horas y también de la misma manera la frecuencia de consumo de alimentos, con el objetivo de conocer los patrones y hábitos alimentarios del paciente. ¿Ya? En donde el nutricionista como que realiza una valoración nutricional de todo paciente candidato a cirugía bariátrica, en donde se medirán datos antropométricos como el peso, la talla, circunferencia de la cintura, circunferencia del cuello. Más sin embargo, existe como que el gold estándar, el uso de la bioimpedancia. No sé si usted ha escuchado el uso de la bioimpedancia. Ese sería como que la parte, el proceso nutricional que se debería utilizar en este tipo de pacientes. Ya, y en este caso, hablando de bioimpedancia, ¿sería más certero un estudio mediante bioimpedancia o un estudio antropométrico de pliegues? Sería ambos, podría ser una combinación de ambos. Sin embargo, el gold estándar siempre será la bioimpedancia, pues esta nos permite conocer la cantidad de masa magra que hay en nuestro cuerpo, la cantidad de masa grasa que hay en el cuerpo. Obviamente también con indicadores antropométricos se lo puede hacer, sin embargo, este tipo de métodos como la bioimpedancia tiende a ser más exacto. ¿Tiende a ser más exacto la bioimpedancia que el estudio de pliegues? Exacto, tiende a ser más exacto. Ok, eso es bastante interesante. Yo creía que era lo contrario, más bien. No, bueno, no. Bueno, era en base, mi conocimiento era en base a la ignorancia, pero es interesante. Y bueno, en parte ya me ha contestado. Perdón, ahí quisiera, claro, lo que dice, mira, muy importante, ¿no? Dices, ahí quiero, déjame meter la cuchara a la sopa. Meta cuchara. Verás, bueno, ahí lo que dice, mira, ¿no? Lo que pasa es que en antropometría, primero también el problema es de que, ¿cuál es la experiencia del antropometrista que te va a hacer la medición? Entonces ahí ya viene otros criterios. Entonces, en una bioimpedancia, claro, puedes tener algo más certero porque si la máquina está bien calibrada, pues te va a dar los valores. Y por lo general, ahí sí lo que hay que ver en la bioimpedancia es el tipo, la tecnología que se está utilizando. Por ejemplo, una doble frecuencia, que es la que utiliza estas famosísimas máquinas, que bueno, no vamos a decir el nombre, pero que son a nivel conocidas y que son como consideradas gold estándar, pero lo que tiene que ver el paciente cuando habla de bioimpedancia es el tipo de tecnología. Entonces, la de doble frecuencia por lo general es la que mejor nos va a ir. Ahora, tomando en cuenta también lo que nos ha dicho Miri, yo también hice los deberes, quiero enseñarles, ¿no? Entonces quería comentar con Miri, quería saber qué le parece estos criterios. En los criterios americanos que se están aplicando a nivel europeo, mira, tenemos los siguientes, Miri, y yo quisiéramos hablar, a ver, ¿usted qué piensa? ¿Verdad? Dice que para hacer una cirugía bariátrica, primero dice que tienen que tener una obesidad, o sea, estos son los criterios que se están utilizando en Europa y en Estados Unidos. Dice, obesidad de larga evolución de 3 a 5 años. IMC de 30 a 35 kilogramos por metro cuadrado. Yo creo que eso se está aplicando acá en Ecuador, según lo que usted nos está diciendo. Pero ahí ponen una cosa, dice, de 30 a 35 con comorbilidades o con riesgo cardiovascular y 40 kilogramos por metro cuadrado sin comorbilidades. O sea, ahí manejan dos, o sea, puede ser lo uno, puede ser lo otro. O sea, si tienes más de 40 o 40, desde 40 digamos, pero tienes que tener relativamente, no tienes que tener comorbilidades, lo que hablamos a veces de un paciente obeso relativamente sano, ¿no? Realmente yo no comparto mucho eso, no sé usted cómo lo ve y ya me contestará, porque al momento que estamos diciendo que un paciente ya tiene una obesidad de esa magnitud, para mí ya no es una persona sana, o sea, eso es mi consideración. Dice que tiene que tener entre 18 y 65 años, o sea, tiene que estar en ese rango. Se puede, dice, hacer una cirugía bariátrica menos de 18 años, siempre y cuando o sea, ya tenga un problema de obesidad. Yo me imagino que debe ser un IMC bastante elevado para que pueda ser menos de 18 años.
Y algo que aquí me parece muy interesante, tiene que el paciente estar motivado, eso me parece que acá en Ecuador no lo practicamos, y dice que no tiene que tener patologías psiquiátricas graves. Y en el tema de la psiquiatría grave, yo estaba viendo, decía que no puede, o sea, por ejemplo, no puede tener trastornos de ansiedad. Y yo me acuerdo en el Eugenio Espejo, Miri, que los pacientes que iban a control, que habían pasado por este tipo de cirugías, no podremos decir todos, pero yo creo que el 90% de estos pacientes sufren y tienen este tipo de problemas, o sea, tienen problemas de ansiedad. Y es por eso que ahí, usted ya ahora nos contará, que yo creo que ahí radica el problema, o ahí también está el problema de todo el fracaso, o el gran porcentaje de fracaso de estas cirugías que se lo hacían, ¿no? Sin pasar este tipo de filtros. Ahora usted nos cuenta que ya existen varios filtros, pero antes me parece que no habían esta cantidad de filtros. Y había una cantidad muy elevada de reincidencia, o sea, y regresaban a su peso, al peso que antes tenían, o sea, prácticamente las cirugías fracasaban. Y ahí yo quiero poner un poco ahí la llaga, y es porque también estas personas, a la larga, buscan la manera fácil, o sea, la manera fácil de reducir su peso. Y como ustedes mismos lo tocaron, y yo por acá lo noté, lo hacen de forma estética, o lo han visto o lo están haciendo, veo que lo hacen de forma estética y no lo hacen de una forma adecuada, como usted nos explicaba, que puede ayudar en ciertas enfermedades, en ciertas patologías, pero lo hacen de forma estética. Entonces a la larga no aprenden a consumir bien los alimentos, no hacen ejercicio, bajan abruptamente de peso. Cuando bajan abruptamente de peso, la piel lastimosamente les cuelga, vienen problemas psicológicos, esos problemas psicológicos les traen más depresión y se hace un sinnúmero de problemas. Entonces, ¿qué le parece, Miri? ¿Cómo le parece este tipo de criterios, de filtros que se tienen en otras partes del mundo? O sea, realmente todos los criterios que usted acabó de mencionar son los que se deben utilizar y son los que inicialmente decíamos que cuáles son los criterios o deberían ser para ser seleccionados este tipo de pacientes. En esto es verdad que si un paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 45 comorbilidades, ya puede ser candidato a este tipo de cirugías. También igualmente este tipo de consensos argentinos, que tal vez no sé si ese es el que usted se dio lectura, en este también nos recomiendan de que aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal de un IMC de 30 a 35 con comorbilidades también podrían beneficiarse de este tipo de cirugías para tratar de remitir ciertas comorbilidades. Por ejemplo, si el paciente tiene un índice de masa corporal de 33 más una diabetes, y si el objetivo es la remisión de la diabetes, en este caso son candidatos a, siempre y cuando estos candidatos cumplan con todo el perfil. Ahora, algo que llama mucho la atención en lo que acabo de comentar es que realmente el paciente tiene que tener un compromiso como tal y una adherencia a la preparación y a la posibilidad del seguimiento con el equipo interdisciplinario. Este punto generalmente debe ser evaluado por el equipo, generalmente teniendo en cuenta el perfil psicológico del paciente, ¿ya? Y que esto va a permitir la accesibilidad para poder llegar a los requisitos necesarios que el paciente necesite. Entonces, debemos tener en cuenta que realmente el perfil psicológico del paciente tiene que ser sí o sí considerado en este tipo de pacientes. Y okay, de la mano de un nutricionista, ¿no? O sea, porque eso es algo muy importante. O sea, lo que pasa es que es lo que yo quería tocar el tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este paciente, no es que pasa, vamos a decir las cosas que pasan, no es como pregunta, sino una aseveración. El paciente no aprende a comer, termina, baja de peso, por lo general salen, se sienten un poco motivados, salen, hacen un poco de ejercicio, al poco mediano plazo tienen algún problema psicológico, algo les pasó en la vida, que nadie está exento de que algo te pase en la vida. Comienzan a tener este trastorno que primero pasa por psicología, no se saben controlar y enseguida comienzan a consumir cualquier tipo de alimentos. Y por lo general son tipos de alimentos con
con ultramente procesados o con alto contenido de azúcar, bollerías, los pasteles, entonces obviamente vas a regresar a tu peso rápidamente. Ujú. Y después, o sea, y muchos pacientes, y ahí viene una pregunta, ahí vamos. Ahí viene una pregunta. ¿Cuántas veces se puede hacer una intervención bariátrica a un paciente? O sea, es porque ellos piensan eso, ¿no? No me va a dejar mentir usted, mire, o sea, que regreso de pase y me vuelven a hacer. O sea, eso es lo que ellos piensan. Ya, depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, si la cirugía es una manga gástrica y si la manga gástrica ya después de algún tiempo se observó que no se cumplió con el objetivo, digamos, con lo que es la disminución de peso, o a su vez el paciente por obvias circunstancias presentó una enfermedad del reflujo gastroesofágico que se conocen como procedimientos de revisión, que en este caso sí podrían ser candidatos a un bypass gástrico. Esto generalmente será evaluado por el cirujano especialista en este tipo de cirugías. Ok, bueno, dejando eso un poquito de lado, yo tengo una pregunta. O sea, usted me dice de que hacen una intervención en mi estómago, prácticamente me cortan un pedazo de mi mondongo, por decirlo así, me sacan parte del librillo y yo puedo entender que hay una deficiencia. ¿Puede haber una deficiencia de absorción de nutrientes o no en este tipo de intervenciones? Sí, en la actualidad las cirugías bariátricas se consideran como la terapia más eficaz, digamos que para el tratamiento de la obesidad severa. Sin embargo, estos procedimientos generalmente están asociados ya a un mayor riesgo de deficiencia de micronutrientes. Es por el tipo de cirugía y como decíamos inicialmente, son tipos de cirugías restrictivas y también mal absortivas. Estas deficiencias nutricionales que son subclínicas deben detectarse y tratarse en la evaluación, digamos, preoperatoria, es decir, antes, para evitar el agravamiento del cuadro nutricional en la etapa postoperatoria. Es decir, esto debe ser evaluado antes y después de la cirugía. Ya, generalmente luego de la cirugía, el riesgo de la deficiencia generalmente se relaciona con el porcentaje de exceso de peso perdido o el tipo de técnica quirúrgica realizada, motivo por el cual, digamos, se debe realizarse una suplementación vitamínica mineral que sea preventiva y, y tratar de verificar cuáles son o qué tipo de nutrientes se encuentran en déficit para poder tratarlo. Y ahí radica la importancia del nutricionista post-operatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tipo de pacientes tienen deficiencias de vitamina B12, deficiencias de hierro, y entonces, ¿cómo puedes ayudarle a ese paciente a cubrir eso? Hablando Claro. también del calcio, de la vitamina D, es solo con la alimentación. O sea, por eso después de hacerte la operación, deberías tener o debes estar apoyado de un nutricionista que te vaya controlando eso, que siempre se vayan controlando este tipo de deficiencias, como dice Miri, y con la alimentación tú puedes ir complementando, no necesitas estar gastando más. Hay un tipo en el postoperatorio, o sea, en el post-tratamiento, hay suplementación enteral para este tipo de intervenciones. No se le escuchó muy bien, se le escuchó un eco al final. Ok. Creo que pregunté de la nutrición parenteral, que si se puede dar nutrición parenteral. Se debe dar, no lo sé, si es solo nutrición alimenticia o también por vía intravenosa, suplementación. Ya, a ver, dependiendo del tipo de cirugía, nosotros realizamos la suplementación. Por ejemplo, si es un tipo de cirugía de bypass gástrico en Y de Rose, la suplementación tendría que ser casi inmediata, en donde ya se le debe, obviamente esta parte se le maneja también con el endocrinólogo, donde ya se aplica, digamos, la suplementación de nutrientes, puede ser de calcio, de vitamina D, de vitamina B12, de hierro, puede ser de vía oral o asimismo intravenoso, si se les puede aplicar este tipo de pacientes. Ahora, siempre se debe hacer el seguimiento bioquímico, el nivel o cómo se encuentran las deficiencias de ciertos nutrientes a nivel sanguíneo.
Digamos, si yo evalúo al paciente la vitamina B12, tengo que hacer un control, puede ser cada mes, cada 2 meses, dependiendo también si es que el paciente presenta signos clínicos. Dependiendo de ese tipo de condición, se podría realizar la suplementación en los pacientes. Ahora, en este tipo de pacientes bariátricos, no solamente la alimentación va a lograr cubrir, digamos, las necesidades nutricionales, sí o sí van a necesitar suplementación a largo plazo. Ok, interesante. Bueno, pues también decíamos de que tiene que haber como un tratamiento, un seguimiento psicológico previo al esto, pero después de la operación y con esa bajada abrupta de peso, psicológicamente hablando, hay problemas psicológicos de despersonalización o de disformia corporal de parte de los pacientes. Sí, a ver, no soy como que psicóloga, realmente tal vez esto es una información que tal vez los psicólogos nos podrían como que ahondar más o darnos más información, pero conociendo o entendiendo de que la disformia corporal ya es considerado como un trastorno mental, ¿ya? O donde el trastorno viene como que la imagen corporal que empuja a que las personas buscan la perfección de un cuerpo. Ahora, este tipo de pacientes que se someten a este tipo de cirugías debido a la pérdida de peso abrupta, tienden a tener una depresión o hablamos de pacientes que presentan un índice de masa corporal de 50, tienen un tejido o una piel en exceso, que es debido a la pérdida de peso abrupta, entonces existe piel en exceso. Entonces los pacientes, no sé si denominarlo como un trastorno mental, no soy experta en esta parte de psicología, como digo, pero sí se sienten estéticamente como que no se ven bien. Por ejemplo, hubo una vez un paciente que ya había perdido el peso, que es que le fue el objetivo como tal, sin embargo tenía un exceso de piel que tenía como que pena o vergüenza de ir a una piscina por el exceso de piel que tenía. Ok, entonces, en la cirugía bariátrica se puede decir que, pues, haber dicho mal, se diría, pues nosotros nos encargamos de quitarte el estómago que te sobra y flaquear, pero ya de tus pellejos te encargas tú. Obviamente siempre tiene que ser manejado con actividad física, con el deportólogo, para que la depresión no sea tan en exceso. Sin embargo, aquí entra una especialidad sumamente importante, que es cirugía plástica, que ellos también sí podrían ayudar con la parte de la abdominoplastia, con lo que es la braquioplastia o el lifting de brazos que se les conoce cuando ya existe un exceso de piel que realmente se está afectando como que la calidad de vida del paciente. Okay. Mire, ahí quiero hacer una consulta, porque es muy importante esto. En la parte pública, o sea, pasan por la bariátrica. Efectivamente, lo que usted dice, logran la bajada de peso abrupta y logran tener este efecto de piel elefante por pérdida de peso. Vienen otros problemas, porque como usted dice, las personas dicen, mira, cómo me quedó el cuerpo, yo no quiero tener el cuerpo así, no puedo irme a una piscina, no puedo ponerme una camiseta pequeña, bueno. ¿Qué pasa en la parte pública? ¿Les dan, o sea, también pueden entrar a una cirugía plástica para ayudar eso? Sí se da, el gobierno asume esos gastos. Sí, he tenido casos donde pacientes han sido acreedores de este tipo de cirugías y es el mismo caso que menciono, donde se realizó una abdominoplastia y inclusive cómo sería la braquioplastia o también se le retiró el exceso de piel de brazos y también el exceso de piel de entrepiernas. Entonces el paciente sí se le retiró, sí se le hizo. Ahora, para que sea candidato a este tipo de cirugías, hay una norma también que se debe cumplir, en donde tiene que haber sido un paciente que durante un tiempo fue adherente al tratamiento dietoterapéutico, un paciente donde logró mantener un peso ya saludable durante unos 6 meses, entonces no es que se les opera, entonces los cirujanos plásticos también tienen como que un protocolo para escoger a los pacientes.
Ujú. Entonces, mira, hay qué importante, ¿no? Qué interesante esto, Daniel. Mira, ¿qué pasa entonces? Ahora analicemos. ¿Qué pasa en la parte privada? Donde hay digamos, personas que se dedican netamente a operar, o sea, no pasan ningún filtro, simplemente es que pase la tarjeta de crédito y pues entran a operarse y a bajar de peso, como decíamos estéticamente, pero quizás no se les explica que después van a tener que también gastar en este tipo de operación, ¿no? O sea, o sea, no es que solo me hago la bariátrica, bajo de peso y listo, no, van a tener que pasar después por alguna otra operación, que entiendo que este tipo de operaciones son más dolorosas todavía, ¿no? Ujú. Porque imagínate en el brazo, que por lo general les quedan colgado, imagínate quitarle todo ese exceso de piel y después ahí es un poco complicado, ¿no? La movilidad. Entonces, para los que nos escuchan, los que nos ven, o sea, tienen que tener todo eso presente cuando quieran o estén pensando, porque muchas personas que nos van a escuchar o nos están viendo, seguramente están analizando, están buscando este contenido porque quizás quieren ingresar a un tipo de estas cirugías, pero tienen que tener todo el contexto y es por eso que estamos tratando de ampliar toda la gama de cosas que pueden pasar. Hombre, es importante saberlo, sobre todo pienso de que las personas tienen que tener la información completa, ¿no? Porque aunque verá, yo no, sinceramente no creo que, o no sé, no quiero pensar mal, pero no quiero pensar de que hay cierta como conspiración de cirujanos para ganar dinero o hacer de la dinero de las personas, que puede ser que sí. Y quizás te lean la parte del contrato que quieran hacerte escuchar y la letra pequeña no te la cuentan, pero o te la cuentan entre dientes, puede ser. Pero yo creo que ahí el paciente y las personas tienen que valorar ser informadas. Y si tú tienes el dinero para pagarte pues nadie te puede negar ese derecho. Pero viéndole desde un sentido materialista, pues haga bien su inversión, no pierda la plata, invierta, aprenda a comer, haga todo el proceso, porque si no se va a gastar la plata de gana, ¿me entiende? Entonces, por lo menos, si no le importa, si lo que le importa es su estética, nadie le va a decir que no, que eso es su criterio, y si usted tiene el dinero y no le pide favor a nadie, pero por lo menos sea un poco inteligente y siga todo el proceso, sepa que todas estas cosas hay un proceso, hay unos daños fisiológicos, del cuerpo, psicológicos a los que usted puede estar, a los que usted puede enfrentar, y se los va a enfrentar. Y pues a raíz de esto usted ya puede escoger lo que es correcto o no es correcto para su caso, pienso yo. Entonces, bueno, tengo otra pregunta que tiene que ver con lo que sabemos de que hasta donde sabemos hay lo que se llama el eje intestino-cerebro, que dicho de muy fácil es lo que nos sucede a nuestro nivel gástrico, también le influye a nuestro cerebro y lo que le sucede a nuestro cerebro también lo influye a nuestro sistema digestivo, a nuestro gastrointestinal, por ese intestino-cerebro. Cuando usted modifica una parte tan importante como es el estómago, quizás su relación bioquímica entre su cerebro y su sistema gastrointestinal, puede haber una mala relación entre el eje intestino-cerebro, lo cual puede provocar donde yo imagino que causa ciertos problemas ya no a nivel psicológico, sino a nivel psiquiátrico. Puede ser que haya estos problemas a nivel, por culpa de yo operarme, el estómago esté afectando bioquímicamente hablando a mi cerebro. Eh, a ver, no creo que bioquímicamente estemos como que afectando, más bien este tipo de cirugías tienen un cierto beneficio. A ver, entendamos de que, por ejemplo, la microbiota intestinal, esta generalmente tiende a regular, digamos, diversas funciones que son fisiológicas y que si esta microbiota intestinal tiende a alterarse, como que existe una disbiosis en nuestro cuerpo.
y al provocar una disbiosis que puede contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas, como ya nombramos anteriormente, la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, etc. De alguna otra manera, cuando tiende a alterarse la microbiota intestinal, también puede estar relacionada, y los expertos mencionan que pueden existir alteraciones en su parte en su salud mental, y también pueden provocar enfermedades autoinmunes, ¿ya? En donde ya, digamos, una comisión científica o una comunidad científica, ellos ya mencionan o han planteado que la microbiota intestinal, digamos, podría ejercer una función vital a la hora de encontrar tratamientos para las enfermedades neurodegenerativas, metabólicas o psiquiátricas también. En donde estas psiquiátricas se van a ver también incluirse ciertos tipos de alteraciones como el estado de ánimo que están asociadas al estrés, como la depresión y la ansiedad. Más bien este tipo de cirugías vendrían a ser benéficas para el paciente. Es lo que podría mencionar. Bueno, y esta ya quizás una última pregunta a nivel ya ustedes dos como profesionales. Vemos que es algo súper complejo, donde algo puede afectar por diferentes ámbitos. ¿Ustedes como profesionales ven mejor la super especialización de los profesionales o más bien centrarse en generalidades como es la especialidad en PNI, en neuroinmunología? ¿O mejor son los profesionales súper especializados en el campo de la medicina? No sé, no le entiendo muy bien la No me pregunta. entiende. Vale, lo intento hacer. O sea, tenemos un problema que influye varios aspectos de nuestra salud. Por una cirugía bariátrica nos afecta psicológicamente, nos puede afectar metabólicamente y nos puede afectar gástricamente, ¿no? Puede suceder varios problemas. Entonces, digamos de que yo tengo me hago esta intervención y tengo una depresión, por decirlo así, un problema que puede ser psiquiátrico, psicológico. Si se trata de un problema psicológico, puede ser problema de la microbiota, que usted la mencionó, o puede ser tal vez por un fallo en mi sistema entérico. Entonces, en ese caso, como algo tan sencillo, o sea, bueno, algo tan concreto como una revisión puede dar un efecto mariposa que me puede afectar en varios aspectos de mi vida. Entonces, yo no sabría a qué profesional acudir ahí. Si voy a un nutricionista, voy a un psiquiatra o voy a qué profesional puedo acudir en ese caso. Sí, a ver, entendamos de que la obesidad es una patología compleja y debido a su multifactorialidad, es decir, a sus diversos factores que se den de dicha enfermedad, se ha establecido claramente que la necesidad de que los pacientes que se someten a este tipo de cirugías bariátricas sean evaluados y preparados por un grupo multidisciplinario, que muy aparte de tener al endocrinólogo, al cirujano, al nutricionista, dietista, de tener al anestesiólogo, de tener al deportólogo, al neumólogo también, siempre debe tener profesionales, digamos, del área de la salud mental, que en este caso serían los psicólogos y psiquiatras especializados o que manejen este tipo de pacientes. Cuando generalmente una persona ya padece una enfermedad crónica, no solo su cuerpo físicamente se va a ver afectado, sino también sus áreas mentales, sociales, familiares, laborales y, por qué no decirlo también, inclusive sentimentales. Entonces, por lo tanto, en el tratamiento es preciso considerar los trastornos psiquiátricos y psicológicos que estén asociados a la enfermedad clínica de base, que en este caso serían que estén asociados a una obesidad. Ok. Bastante interesante. Yo pienso también, o sea, como dice, miren, ¿no? Tiene que ser un cuerpo médico integral, donde existan todos los profesionales. O sea, lo que tú preguntas, Dani, yo pienso que no, o sea, no se debería individualizar. Lastimosamente sí pasa, y yo sé, quizás va por ahí tu pregunta, porque sí pasa, porque el doctor es el mismo que te dice que te va a operar, es el mismo que te da la dieta, es el mismo que te trata de dar psicología en la misma cita, o sea, y eso no debería ser así, o sea, él es todo y no es así, o sea, la gente tiene que entender que debe ser un cuerpo
un cuerpo completo, un cuerpo de personas, un equipo integral, donde tiene que estar el psicólogo, el nutricionista, el cirujano, el endocrino. O sea, es un grupo increíble de personas donde todos vamos a poner una parte de nuestros conocimientos para que el paciente realmente se vea beneficiado con este tipo de tratamientos. Exacto. Realmente tiene que ser un equipo conformado. En el lugar donde trabajo existe un equipo conformado de especialistas, en donde cada especialista se dedica a su área, en donde los pacientes tienen que recurrir a cada una de estas áreas. O sea, no puede ser que solamente una especialidad de como que sugerencia de que sí es candidato o no es candidato. Son varios especialistas que deben, digamos, reunir ciertos criterios para que el paciente sea candidato. Okay. Inclusive, creo que no le nombramos inclusive hasta el cardiólogo, tiene que ser parte del equipo, cardiología, neumología, y hablábamos también de cirugía plástica, que ellos también pueden ser parte del tratamiento en este tipo de pacientes posterior a las cirugías. Bueno, eso es interesante para que sepan que son intervenciones que no se los debe tomar a la ligera, que Exacto. se necesita varias opiniones de profesionales, que se haga un consenso y que se haga un proceso. Tanto eso es bastante interesante el mensaje que se da. No es una operación sencilla como podérsela pagar y ya está. O sea, hay una serie de procesos, una serie de criterios, y no olvidar de que de todas maneras los profesionales de la salud son personas y cada persona tiene sus sesgos y cada persona tiene sus tendencias a ver los problemas y las circunstancias de alguna manera. Entonces es importante que haya varios puntos de vista para tomar una decisión correcta para el paciente. Pues listo, muchachos, yo me siento bastante contento con lo que hemos expuesto aquí. No sé cómo se sintió Miriam en las preguntas. Esa es buena pregunta. ¿Cómo se sintió Miriam? No, bien, bien, bien. O sea, realmente, de hecho que nos faltaron más temas a abordar en este tipo de cirugías, que es, por ejemplo, algo que también hay que enfatizar es evitar digamos, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco en este tipo de pacientes. Eso es fundamental que, que cumplan con estas indicaciones. Ah, mira, Bueno, eso, Azúcar y grasas. Azúcar y grasas también por el vaciamiento gástrico, porque después de este tipo de operaciones, pues, o sea, influye mucho este tipo de consumos. mire, yo tengo otra pregunta, Miriam, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Yo salgo de la operación, o sea, hoy me operaron, o bueno, el mes pasado me operaron de esto. ¿Yo puedo comenzar a comer lo que quiera o tiene que haber un cierto tiempo donde tengo que seguir una dieta estricta y durante cuánto tiempo tengo que hacer esta dieta? Sí, cuando el paciente se opera, inicialmente empezamos con la fase de dietas, de progresión de dietas. En el primer mes empezamos con digamos, o la primera semana empezamos con la dieta líquida estricta, que son líquidos claros. El paciente no puede consumir nada más que líquidos claros. Posterior a esto se evoluciona a una dieta líquida amplia, donde aquí en este tipo de dieta la amplia, que puede ser a los 7, 4, 5 días, dependiendo de la tolerancia del paciente, ya se inicia inclusive la suplementación proteica. Debido a la restricción que tiene el paciente de consumir alimentos, con una dieta habitual que va a consumir, no va a lograr cubrir, digamos, la cantidad de proteínas que el paciente requiere. Entonces, por tal motivo es necesaria la suplementación de proteínas en este tipo de pacientes. Posterior a esto, se progresa a un tipo de dieta blanda, posterior a eso a una dieta ya normal, es decir, que el paciente en 30 días ya puede estar comiendo de manera normal, pero considerando las porciones recomendadas por su nutricionista dietista. Algo que tener en cuenta aquí y enfatizar es que los pacientes, cuando hablamos de una dieta líquida o cuando hablamos de una hidratación, se deben evitar, digamos, las bebidas energéticas que simplemente son a base de azúcares y que son bebidas que el paciente tal vez lo usa como que para hidratación cuando no, realmente no son recomendadas. Ok, interesante. Y ahora,
quiero preguntar, es que se me ocurren muchísimas preguntas. Es que es un tema súper amplio y hay... Pero mira, Dani, podríamos comprometer a Miri, pues que nos acompañe otra vez también. Pues sí, nos vamos a comprometer. Claro, si se sintió bien, yo creo que va a regresar, ¿no? Y si se sintió mal, no regresará más. Sí, se me ocurren bastantes preguntas. Yo le agradezco, Miriam, de verdad me siento súper conforme, espero haber estado a la altura de usted, de las preguntas. Más bien, gracias por la invitación y espero yo haber estado a la altura y tal vez podamos despejar ciertas dudas a ciertos pacientes o a la población que quiera conocer sobre este tema, que es un tema muy bonito, es un tema que realmente mejora la calidad de vida de los pacientes, pero siempre y cuando se maneje de manera adecuada. Okay. Yo sí quiero agradecer por la presencia de Miri. Miri, en realidad lo digo de veras, espero que tenerle nuevamente acá en este espacio y podamos hacer más temas de lo que nos apasiona, que es el tema de la nutrición, poder ayudar a las personas a tener un conocimiento claro, verídico, contrastado, con personas preparadas como usted, con personas con experiencia como usted. Entonces, yo primero agradecer y me gustó bastante este capítulo. Pues listo, entonces comprometidos todos, pues ya quedaremos para otras, pero que hemos echado un poquito de luz en la decisión de las personas que quieran operarse de esto, de las personas que estén valorando, que sepan a los peligros y a las circunstancias que se enfrentan. Y que cuando tomen una decisión lo hagan con consentimiento informado de todo, la película, de lo que se trata. No ver el primer capítulo de la serie, sino ver toda la serie para poder tomar una decisión. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.